Hola a todos, en esta oportunidad vamos a aprender acerca de la Segunda Guerra Mundial, las causas y cómo se vivió esta guerra. La Segunda Guerra Mundial, para comenzar, fue la peor guerra y conflicto que ha habido hasta el momento en la historia. En este conflicto fallecieron cerca de 50 millones de personas. Una verdadera pena, una gran locura. La pregunta acá es cuándo y por qué empezó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició en el año de 1939 y acabó en el año de 1945. En ella se enfrentaron dos grandes grupos de países. El primer grupo, también llamado las Potencias del Eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que en su momento eran países totalitarios y querían extender su poder al resto del mundo. En el otro grupo se encontraban las fuerzas aliadas, que eran países democráticos como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas se encuentran debido a la situación que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero a los países afectados, y perdió algunos de sus territorios. Esto ocasionó años después en Alemania una gran crisis económica y social, lo que ocasionó también que en el año de 1933 Adolf Hitler llegara al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático y lo convirtió en un país totalitario, donde solamente él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que consistía en que la raza aria de los alemanes era superior a la del resto de razas. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo a las del pueblo judío. A esto lo conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites. Junto al italiano Mussolini, intentaron conseguir el dominio político y económico de todo el planeta. Así también las ideas de Hirohito de Japón pretendía incrementar sus territorios invadiendo China. Finalmente, para dar inicio a la Primera Guerra Mundial, ocurrió la invasión de parte de Alemania a Polonia, en el día 1 de septiembre de 1939. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, invadiendo también países como Dinamarca y Bélgica. Esperamos que esto nunca vuelva a ocurrir, y que todas las personas que vivimos en este planeta tenemos que entender que somos iguales y tenemos que respetar, ayudarnos, actuar con generosidad para poder vivir en paz. Ya conocemos cómo fue que dio inicio la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que inició el 1 de septiembre de 1939, finalizó el 14 de agosto de 1945 con la victoria de los aliados y duró 6 años. Pero la pregunta acá es, ¿cómo logró terminar? Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a ubicarnos únicamente en las últimas fases de culminación de la Segunda Guerra Mundial, específicamente cuando terminó la guerra en Europa y luego en el Pacífico. Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener el avance alemán. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los países del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por otro lado, el 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en su búnker, desde donde ordenaba resistir a toda costa el ataque a los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando alemán firmó una capitulación
y así llegó el fin de la guerra en Europa. Por su parte, la guerra en el Pacífico continuaba. Los aliados ganaron territorio ante la resistencia que oponían las tropas dirigidas por el almirante Yamamoto. El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos: arrojar una bomba atómica sobre Japón para finalizar el conflicto, misma que fue lanzada en la ciudad de Hiroshima. Este hecho dejó un saldo de 200.000 muertos. Posteriormente, se lanzó una segunda arma más en Nagasaki. Ante esto, Japón se rindió. De esta manera termina la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al mundo y enfrentó dos modelos diferentes, el capitalismo y el comunismo. Mira. Profesora, ¿qué significa Guerra Fría? Es el nombre que recibió el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta 1989. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro quedaron como las dos superpotencias mundiales de aquel entonces. Pero las diferencias que había entre ellas parecían irreconciliables e hicieron temer un enfrentamiento de proporciones inimaginables. El mundo se hizo bipolar. En realidad no se trató de un conflicto armado, sino de una competencia por lograr el predominio mundial. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Desde el punto de vista ideológico, se enfrentaron dos modelos antagónicos, el capitalismo y el comunismo, cada uno con propuestas sociales, políticas y económicas muy distintas. Además, políticamente, las dos superpotencias buscaron incrementar su influencia sobre terceros países, sobre todo entre los menos desarrollados. El surgimiento de la OTAN y del Pacto de Varsovia es clave en este periodo porque los conflictos entre estas alianzas militares hicieron peligrar la paz mundial en varias oportunidades. ¿Esta era una nueva guerra? Sí, se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero casualmente esa guerra nunca se produjo, y por eso el periodo se llama Guerra Fría. Fue un tiempo cargado de tensiones y conflictos, y en el que las dos superpotencias probaban sus nuevos armamentos a través de guerras que promovían en otros países. Para finalizar, vamos a hacer un repaso de los acontecimientos más relevantes que se vivieron durante la Guerra Fría, tomando en cuenta que fue un momento que afectó a todo el mundo en distintas situaciones, por lo que acá solo haremos mención para este final. Empezamos en el año de 1947 con la instalación de los misiles Júpiter en Turquía. Más adelante, en el año 49, existió el triunfo comunista en el país de China. Para la época de 1949 se creó la OTAN. Para el año 50 se suscitó la guerra en la península de Corea entre norcoreanos y surcoreanos. Para el año de 1957 inició la carrera espacial, lanzando el Sputnik de Rusia. Para el 59 existió el triunfo de la Revolución Cubana. Para el 60 existieron distintos procesos de descolonización en África. Para el 61 existió el movimiento de los países no alineados. Además, en el año también 61 se construyó el muro de Berlín que dividió a Alemania en dos partes. Para el año de 1962 existió crisis de los misiles soviéticos. Para el 64 dio inicio la guerra de Vietnam, que terminaría hasta el año 75. En el 68 existió la primavera en Praga y el mayo francés, movimientos del país de Francia. Llegamos al año 75, donde se llevó a cabo en Latinoamérica el Plan Cóndor. Para el 79, intervención soviética en Afganistán. Para el año de 1987 se dio la aplicación de la perestroika, avanzando así al año de 1989 con la caída del muro de Berlín, uniendo nuevamente a Alemania. Para el 91 se dio la desestructuración del bloque soviético, finalizando la Guerra Fría.